que nos pasan, dice que vienen para bien, son para bien, pero también es la voluntad de Dios. Ay, ¿por qué me pasó esto? Porque Dios quiere que a lo mejor quizá tú veas algo que no lo veías de otra manera. Entonces, ¿por qué nosotros estamos aquí? Porque tú estás buscando algo de Dios y yo también. He titulado esta tarde al tema Ore por todo, no se limite. Generalmente oramos nada más por lo que pensamos que no va a llegar a suceder. Normalmente oramos por cosas que decimos, bueno, esto a lo mejor Dios no lo va a conceder, voy a orar por esto. Pero debemos de orar por todo, aunque las cosas sean pequeñas. Hay personas que dicen, no, es que Dios está ocupado y no me va a oír. Mejor otras personas, está ocupado con otras personas. Y así lo pensaba yo antes de conocer la Escritura. Y no es verdad. Dios no está ocupado, Dios está siempre listo y dice que sus oídos están atentos a aquel que le busca con un corazón limpio. De tal manera que tú y yo debemos de orar por todo y no limitarnos. No, esto Dios no lo va a querer hacer. A lo mejor Dios eso no quiere ayudarme. No lo limites. Dios sabe lo que te va a dar y Dios sabe lo que se va a esperar un tiempo quizá para dártelo. Entonces, nosotros tenemos que ver que para que tu oración llegue, a Dios le costó su Hijo, ¿sabes? Para que tu oración llegue hasta el trono de Dios, a Dios le costó darnos a su Hijo Jesucristo para que nuestra oración llegara. Eso fue lo que le costó. Tú y yo podemos orar hasta el trono de Dios porque tenemos a Jesucristo. Dice la Escritura que el único camino para llegar a Dios, no hay otro camino más que Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Jesucristo se dio para que tú y yo podamos tener una entrada lista para llegar con nuestro Señor. La número 2, por favor. Dice, por el camino nuevo, te voy a enseñar lo que dice aquí, en esta parte de la Escritura. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que esto es de su carne. Es la anterior. Sí, Jesús abre el camino, esta es. Solo que te voy a dar el versículo. Acerquémonos con un corazón sincero, dice en el libro de los Hebreos, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fíjate cómo dice aquí desde el versículo 20, dice, Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Aquí se ve un velo. Jesús abrió el camino a través de su carne que fue crucificada para que tú y yo tuviéramos la entrada directa hacia el Padre y que nuestra oración llegara hasta el Padre. A eso es lo que nos llamó. Su cuerpo fue desgarrado para que usted y yo tengamos el acceso libre para entrar a Dios. Jesucristo se presentó para que tú y yo no nos presentáramos más, sino que Él fue y presentó y derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos entrar directamente hasta el trono de la gracia. Nadie te puede llevar a Dios si no es por Jesucristo. Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y dice, nadie y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí Jesucristo y en muchos otros versículos de la Biblia nos está diciendo, nadie te puede llevar al Padre si no es a través de mí. De tal manera que Jesucristo te abre el camino para que tú llegues a Dios. Si no, de otra manera, tú no puedes llegar a Dios. No, es que mi mamá murió, entonces mi mamá está ya cerquita de Dios. Hay gente que así dice, ¿verdad? Mi mamá está cerquita de Dios o mi papá, y entonces Él está ahí, le está hablando de mí, por eso me han ayudado. Siento manifestarte que así no es.
La Escritura no dice eso. La Escritura dice que cuando tú te puedes acercar a Dios confiadamente, es hacer a propósito de Jesucristo, nada más. No hay otra manera para que tú y yo lleguemos al trono de la gracia si no es por Jesucristo. De tal manera que yo cuando quiero orar, yo digo, Señor Jesucristo, llévame al Padre. Y el Padre me abre las puertas, porque no hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra verdad, sino a través de Jesucristo. Nos lo repite la Escritura vez tras vez tras vez. No hay manera, ni porque mi mamá se murió y era muy linda, mi hermana, mi tía y mi abuelita. No se puede llegar a Dios, porque ellos, dice la Escritura, que nunca alguien que ya partió de esta tierra va a poder ni siquiera orar por mí, porque ellos ya partieron. Dice que los que están allá ya no pueden venir, ni hay parte de ellos aquí, ni yo tampoco puedo llegar a ellos, porque ellos ya se fueron y ellos tampoco me van a estar viendo. De tal manera que cuando yo necesito de Dios, yo voy a acudir a Jesucristo, nada más. La que sigue, por favor. Te voy a presentar lo que hace mucho tiempo sucedió. Hace mucho tiempo se podía ver al presidente en la Casa Blanca, de hace muchos años. La gente que quería, te voy a platicar, es algo que me encontré por ahí leyendo. Antes, hace muchos años, cuando alguien quería hablar con el presidente de los Estados Unidos, se iba y se paraba fuera de la Casa Blanca y preguntaba y decía que él quería hablar con el presidente, y después de algún protocolo los dejaban entrar y hablaban con el presidente, algunas veces, ¿verdad? No todas. Y en esta ocasión leí que hace muchos años estaba un soldado que le habían quitado todas sus pertenencias y no le habían dado lo que él requería. Y entonces él fue e hizo fila para hablar con el presidente de aquella época. Y entonces él se sentó y esperó, y vino un guardia y no le hacían caso, y venía otro y nadie le hacía caso, y estaba ahí sentado muy afligido porque le habían quitado todas sus pertenencias de aquel soldado. Y entonces dice la historia, lo que sucedió, esto fue verídico, no es un cuento, esto sucedió. Y entonces estaba este soldado tan compungido y viene un niño y le dice, ¿qué le pasa, señor? Estoy muy triste, le dijo, porque me quitaron todas mis pertenencias y quiero hablar con el presidente y no me dejan entrar. Había dos guardias con sus carabinas así como se ponen, ¿verdad? Para que aquí no entra nadie, ¿verdad? Y ahí estaban. Y entonces le dice, ¿y qué quiere? No, pues quiero hablar con el presidente. Y entonces el niño le dije, venga conmigo, y lo agarra de la mano, véngase conmigo. Y entonces le pone a los hombres que estaban ahí de la guardia y les dice, vamos a entrar. Y se van corriendo y llegan hasta la biblioteca donde estaba el presidente Abraham Lincoln sentado leyendo un libro. Y entonces llega el niño y le dice, papá, este señor quiere hablar contigo porque tiene un problema. Ayúdalo, papá. Y dice que entró este hombre que era un hombre que había perdido todo, y entró. Y el presidente Abraham Lincoln le ayudó con su problema. ¿Y cuánto? Algo parecido es lo que pasa con nosotros, con un hijo. El hijo es Jesucristo. El hijo de Abraham Lincoln le ayudó a este soldado a que llegara hasta su papá. El papá le ayudó porque era la única persona que le podía ayudar. Algo parecido sucede con nosotros cuando nosotros nos acercamos a Dios. Tú y yo vamos a tener el acceso directo, pero por medio de Jesucristo, que es el mismo Dios. Pero Dios así lo instituyó en su palabra, y nosotros debemos de acudir a la palabra para saber qué es lo que debemos hacer y cómo orar y de qué manera llegar a Dios. No podemos accesar al Dios omnipotente si no pasamos primeramente por su Hijo Jesucristo. Porque así lo dice la palabra y así es lo que nosotros debemos de hacer. Hoy tú y yo nos debemos de sumergir completamente en Cristo. Cristo está en la Biblia desde la primera hoja del Antiguo Testamento, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, el término de la Biblia. Ahí está presente Jesús. Jesucristo está desde el principio y hasta el final, que es el Hijo amado de Dios, por el cual dice que el universo entero se hizo para Cristo. Así lo dice la Escritura. Entonces nosotros todos debemos de orar y poner delante de Él
las cosas que tú necesitas, que a ti te afligen, que a ti te gozan, que te da alegría, y también lo que no te da alegría. Nosotros debemos de estar orando todos y tendremos la oportunidad de caminar frente a la presencia de Dios. Este es un ejemplo, lo que yo te acabo de dar de la Casa Blanca, para que tú veas, es un ejemplo de algo parecido de lo que dice la Escritura. Y vamos a orar antes de empezar, antes de seguir con este tema. Yo te pido que oremos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que levantes tu mano, porque vamos a orar todos y vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Levanta tu mano, el que necesite a Cristo, la que sigue, y vamos a orar todos en voz alta. Yo te pido que ores conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Ora conmigo, por favor. Creo que en esa cruz tomaste mi pecado, tomaste mi vergüenza y mi culpa, y moriste por ello, y te enfrentaste en el infierno por mí. Resucitaste de entre los muertos, y quiero llegar al cielo contigo. Dame una asignación aquí en la tierra. Dame una comunicación directa con el Padre, Señor. Hoy, Señor Jesús, me aparto del pecado para empezar una nueva vida contigo. Hoy me aparto, Señor, para ti, y necesito que me tomes de la mano. Necesito a Cristo hoy. Señor, abre mis ojos espirituales. Dios es mi Padre, Jesús es mi Señor y mi Salvador, y el Espíritu Santo es mi ayudador. La Escritura es mi guía y el cielo es mi morada eterna. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso porque el Señor es bueno, y siéntese otra vez. Hemos orado, le hemos dicho al Señor que Él es nuestro Señor y que lo recibimos como nuestro Señor. Y dice la Escritura que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Él no te echa fuera jamás. Él no va a permitir que alguien venga a hacerte daño jamás, porque la Escritura lo dice, que a sus hijos Él los rodea con su favor. ¿Sabes qué es el favor de Dios? Las cosas que Dios va a propiciar que te salgan bien, porque Él va a estar contigo. Las cosas que Él va a impedir que te salgan mal, porque Él está contigo. Y eso es lo que Dios viene a hacer. Dios ha mandado la sangre de Cristo como un escudo sobre nuestras vidas. Mira lo que dice aquí en Marcos 1, 21 al 24. Dice, fíjate, aquí vamos a ver dos milagros que sucedieron. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Si tú te fijas, después de que él ayuda, le saca aquel espíritu que traía aquella persona, porque nuestra vida, acuérdense, nuestra vida es espíritu. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Las cosas que te suceden a ti son espirituales. Nosotros vivimos de la vida espiritual, que es una vida que es más real que ni la que nosotros vemos con nuestros ojos físicos. Pero aquí estamos viendo que después de que él deja libre a aquella persona que estaba en problema con un espíritu que lo atormentaba, ya estaban discutiendo. En vez de que dijeran, wow, mira nada más qué autoridad tiene este hombre, qué maravilla. No, ya dice que cómo es posible, y muy pronto se difundió. Pero ellos, ¿qué doctrina es esta? O sea, ya estaban juzgando a Jesús. Lo juzgaron tanto a Jesús. ¿A ti te han juzgado? A mí sí, a nosotros sí. Y mucho, no poquito, muchísimo. Porque todo aquel que venga a servir al Señor,
el que venga a cambiar su vida va a ser juzgado. A Jesucristo lo juzgaron, hablaban mal de él y sin haber hecho él nada fuera de lo que debía de haber hecho. Él no tuvo pecado, sin embargo, fue murmurado, fue hablado mal de él y siempre van a hablar mal de aquella persona que haya cambiado su vida en santidad. Así es que no te preocupes cuando hablen mal de ti, alégrate porque ahí lo mismo hicieron con Jesús y lo van a hacer contigo también. Pero tú no por eso vas a dejar de hablarle a otros porque muchos más van a venir por tu vida. La mejor manera de que una persona venga a Cristo y el evangelio más importante de tu vida es el que tú escribes con tu vida misma. Cómo te comportas, cómo hablas, cómo vives, de qué manera estás viviendo. Y entonces fíjate, justamente después de esto, dice, al salir de la sinagoga, la que sigue, dice, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella servía. Yo quiero que veas algo aquí. Fíjate cómo dice ahí, porque le puse hasta subrayé. Dice, ellos le hablaban. ¿Sí te fijas? Ellos le hablaban. Aquí lo podemos ver. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida. Entonces se le acercó, la tomó e inmediatamente la dejó. Pero aquí podemos ver que estaba acostada y enseguida le hablaron de ella. O sea, estaba acostada y ellos intercedieron. Si te fijas, aquí hay una intercesión. Ellos le hablaron, mira Jesús, mira cómo está esta mujer. Ellos intercedieron. Pero yo te voy a decir algo. Ellos hablaron con Jesús sobre ella y esto es una intercesión. Cuando tú intercedes es que hablas de alguien con Jesús. Eso es interceder. Y hay una línea muy pequeña, muy cortita entre lo que es la intercesión y lo que es el chisme. Ellos le hablaron a Jesús de esta mujer para que le ayudara, ¿verdad? Y esto es una cosa. La intercesión le cuenta al Señor los problemas de alguien con la finalidad de que intervenga para que ayude a esa persona. El chisme es el que le cuenta a la gente los problemas de la gente. O sea, no es lo mismo una intercesión porque yo le voy a hablar a Jesucristo acerca de mi amiga, el problema que tiene, o de mi hermano, o de mi tía, o de alguien. Y el chisme es que yo le voy a contar a otra persona el problema de otra persona. ¿Se fijan qué diferencia? Pero no, se parece a la intercesión. Es que estoy intercediendo. Estamos orando por fulanita. Y están chismorreando de fulanita. No es estar hablando ante Dios. Eso es algo muy diferente. El chisme es que le cuentan a la gente los problemas de la gente. Y a quién le cuentas tú los problemas es lo que determina si estás intercediendo o estás chismeando. ¿Te fijas que son cosas bien distintas, pero que se pueden parecer en un hilito, verdad? Yo puedo hablarle a otra de otra. Es que mira que ella está haciendo esto y esto y esto y vamos a orar por ella. Pero mira, es que ella, y le voy y le cuento a otra también, porque mira, fíjate cómo está. Vamos a orar, amiga, porque esto y aquello. Ten cuidado porque yo tengo que hablar a Dios el problema de las personas y Dios es el que se va a encargar de sus problemas. Dile a alguien, hablaré de ti con Jesús. Dile a tu vecino, hablaré de ti con Jesús, no con otra persona, ¿verdad? Aquí te fijas, nadie quedó impresionado porque la suegra ya al momento la pusieron a lavar platos. ¿Sí te fijas? O sea, ya le servía. Aquí dice, y ella les servía, o sea, a todos. Yo me imagino que ya le estaba haciendo la comida, unos huevitos, lave platos, ponga todo. O sea, en ningún momento se ve que quedaron, ay, mira todo lo que hizo Jesús por esta persona. Tú y yo debemos de estar siempre viendo lo que Dios hace y nunca te acostumbres. Nunca, sí, pues Dios la sanó. Pues sí, pues así sana Dios.
Nunca te acostumbres, siempre, siempre está impresionado de lo que Dios hace, porque Dios hace cosas grandes con sus hijos y lo hemos visto 1000 veces. Lugares donde hay peligros espantosos que pasan, personas que verdaderamente aman a Dios, piden su protección, no pasó nada. Los que nunca pidieron su protección les pasaron cosas, vivieron cosas tristes. Y entonces aquí podemos ver 2 milagros, el hombre de la sinagoga y la suegra de Pedro, en este pedacito que nosotros acabamos de leer. La gente se ha enamorado de las cosas que hacen para Dios, pero no de Dios. Hay mucha gente que canta muy bonito, que toca muy bonito, que da unas clases preciosas, que predica precioso, habla muy bonito de Dios, pero nunca ora. Pero nunca está pendiente de lo que Dios quiere para ti. Siempre tú y yo debemos de estar orando por todo, porque está lloviendo muy fuerte. Qué bueno que viene la lluvia, Señor, pero si hay rayos, protege esta casa, porque tenemos muchos árboles a nuestro alrededor. Yo oraba eso anoche. Tenemos muchos árboles nosotros y los rayos generalmente vienen a los árboles. Señor, protege esta casa, protégenos, Señor, porque somos tus hijos. Tú tienes el derecho de pedir protección porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Tienes todo el derecho de pedirlo. Acuérdense cómo dice, pídeme, porque yo estaré aquí para darte. En el libro de Josué, quiero que ustedes luego lo lean cuando tengan tiempo. Esta mañana lo estaba leyendo en mi devocional. Josué 9, en el capítulo 9, hay una parte donde habla de los gabaonitas. Estaba Josué, habían derrotado a varios reyes que estaban alrededor, estaban ellos conquistando la tierra de Canaán que Dios ya les había dado, y habla de varios reyes que conquistaron sus lugares, eran gente que estaban en contra del pueblo de Israel, y entonces se dieron cuenta los gabaonitas que también vivían ahí cerquita, y resulta que, esto está en el capítulo 9, resulta que los gabaonitas les dio miedo y entonces ellos trataron de engañar a Josué. Y entonces dijeron, mira, ya sé lo que vamos a hacer, vamos a ponernos ropas viejas, vamos a ponernos todo viejo, zapatos viejos, sombreros viejos, para que vean que venimos de lejos, que no somos sus vecinos y que no nos vayan a matar. Vamos a engañarlos y nos quedamos ahí para que nos acojan. Y entonces llega con Josué los gabaonitas y dice la escritura que llegan todos harapientos, sucios, como que venían de muchos años atrás viajando y llegan para que ellos los acogieran e hicieran alianza. Y lo hace. Josué dice la escritura que lo hace. ¿Quiénes son ustedes? Venimos desde lejos. Y dice que hicieron alianza. Una alianza es como hacer un pacto. Hicieron un pacto de estar juntos. Ahí los dejó Josué que estuvieran con él. Y dice la escritura que nunca oraron para pedir la dirección de Dios. Nunca oraron. Y Dios quiere que tú ores por todas las cosas que te pasan, todas las cosas donde tú tengas que tomar una decisión. Busca primero a Dios, aunque tú digas, bueno, esta es una cosa muy sencilla, voy a comprarme el carro verde o el carro rojo, o voy a cosas pequeñas que tú dices, no importa, háblaselas a Dios, pídele a Dios que te diga qué es lo que tienes que hacer, mucho más cuando son situaciones más importantes. Y aquí en esta situación no la vio importante Josué. Hicieron alianza con aquellos hombres que se veían pobres, pero al poco tiempo vino alguien y les dijo, no, si son sus vecinos, son los gabaonitas que viven aquí al lado, y ellos engañaron al pueblo de Israel. Pero ya Josué ya había hecho pacto con ellos, y cuando se hace un pacto no se puede romper. Y les dijo, ¿saben qué? Ustedes nos engañaron, pero ya hicimos pacto y se van a quedar. Y ahora ustedes nos van a servir. Y así se quedaron. Y ese pueblo estuvo unido al pueblo de Dios por siempre. Ya se quedaron ahí con ellos y llevaron una buena alianza y fueron y estuvieron con ellos. Pero Dios les recriminó que no oraron, no pidieron la información de Dios o no pidieron la anuencia de Dios para lo que iban a hacer. Nosotros tenemos que tener cuidado de con quién hacemos alianza, porque Dios es bueno, sí lo es, pero también Dios quiere que nosotros siempre estemos con Él y leamos su palabra, vivamos conforme lo que Él dice, y nosotros vamos a mantenernos enamorados de Él por siempre. Estaba viendo
Luego hacen recuentos en las Biblias que hay en el internet, las que tú puedes bajar tu aplicación y tú las ves. Y hay un versículo que es el más leído de todos, según esta Biblia que estaba yo viendo. Hay un versículo. ¿Alguien me podría decir qué versículo podría ser? Alguien podría decir, bueno, pues quizás podría ser a ver, alguien que me diga, por ejemplo, ¿qué versículo creen que es el más visto de todos, con muchísimos subrayados y vistas? ¿Qué versículo se te hace? Podría ser yo soy el camino, la verdad y la vida, sería uno, ¿verdad? Juan 3:16, pues de tal manera amó. El Salmo 23, ¿verdad? Alguien dijo Filipenses, bueno, ya merito le llegabas. Filipenses 4:6, sí. Aquí Lucy lo dijo. Este fue el versículo que más vistas, más subrayadas, más copias, más leído que de todos. ¿Por qué? Porque mira lo que dice. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada, dice, no, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Fíjate, y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el versículo más visto y más hablado y más subrayado de todos. ¿Por qué? Porque dice tan claro, ¿verdad? Que no estemos afanosos, que no tengas miedo, que no te preocupes por las cosas que tanto nos duelen luego. Y nosotros tenemos que ver, fíjate, el nivel de tu preocupación, si es alto, quiere decir que tu oración está abajo. Cuando yo me preocupo demasiado es porque mi oración está muy baja. Cuando yo empiezo a orar más, empiezo a buscar más de Dios, yo me siento más segura, más seguro de las cosas que pueden suceder. Cuando tú estás fuera de los caminos de Dios, aunque tú lo conozcas, tú lo amas, pero las cosas no salen bien, te preocupas, sufres, te da mil enfermedades por las preocupaciones y demás. Pero cuando tú estás tranquilo porque sabes que Él, nada se le va a escapar de tu vida cuando tú estás en Él. Todo significa todo, que tú y yo tenemos que orar por todo. Por más pequeño que a ti te parezca, tú ora por eso. Tú pide a Dios, dile, Señor, yo quiero estar en ti. Fíjate, en la oración no es más importante el que ora, sino el que recibe la oración. Ese es el importante, la que sigue. No es más importante el que ora. La oración trae paz y un corazón angustiado. Te voy a platicar algo sobre este barco. También estuve leyendo. Ahí como ven leo, ¿verdad? Estuve leyendo acerca de un hombre, Eric Barker. Este hombre sirvió al Señor por más de 50 años. Inglés. Se fue desde Inglaterra hasta Portugal de misionero y estuvo allá por muchísimos años. Y en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, estando viviendo él en Portugal y mucha de su gente se había quedado en Inglaterra, alguien vino y le dijo, Eric, sería bueno que mandes a tu familia que vaya de regreso a Inglaterra, porque se está poniendo cada vez más difícil todo en el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él lo pensó y dijo, bueno, pues los mando a Inglaterra y después yo me iré. Y estaba ahí su hermana, que tenía 3 hijos, y él, su esposa y 8 hijos. Y dicen que los subieron a un barco, los sube a un barco porque se iban a ir de Portugal a Inglaterra y allá lo iban a esperar. Esa era la idea, que se fueran, porque él iba más adelante a venir con ellos. Y entonces se suben y dicen que él estuvo viendo que el barco, hasta que se desapareció de su vista, él estuvo viendo cómo se iba su familia, 13 personas, su hermana con sus 3 hijos, su esposa con sus 8 hijos.
Y dice que iba viendo poco a poco cómo se iba yendo y yendo y yendo hasta que se fue. Y al otro domingo viene Eric a predicar en su congregación, que él tenía ya muchos años ahí. Y les dice a su congregación: quiero decirles a todos que mi familia llegó bien a casa. Todos llegaron sanos y salvos a casa. Y predicó. Y toda la gente dice que gritaban y qué bueno, aplaudían y que dieron gracias porque todos habían llegado muy bien a casa. Y Eric predicó aquel día su mensaje de domingo. Se fue a su casa y después se enteraron que un torpedo alemán había alcanzado el barco y murieron todos. Pero él sabía que su familia estaba a salvo en casa. Y eso fue lo que él dijo: mi familia está a salvo en casa. Todos llegaron con bien. Eso fue lo que dijo. Todos murieron, la familia de Eric. Y yo me quedé tan impresionada con eso que yo leí, que dije: wow, ¿cómo una persona puede decir lo mismo? Y él siguió sirviendo a Dios como misionero en aquel lugar. Y toda su familia se fue primero que él. Pero él estaba seguro a quién servía y a quién le hablaba día a día. Dios tiene nuestros días contados. No nos vamos a ir ni antes ni después. Nos vamos a ir cuando Él diga. Pero mientras nos vamos, la oración es lo que nos mantiene vivos ante su presencia. Nada nos va a tener más vivos que Él. Y hay una paz, la que sigue, que sobrepasa todo entendimiento cuando tú estás en Cristo Jesús. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente la da Cristo. Nadie más puede dar esa paz. Solamente Jesús da esa paz, y es una paz que el mundo no la puede dar. Hay un salmo que es el Salmo 78, y en el versículo 40 tú puedes ver, es de las pocas veces donde la Biblia habla de que alguien provocó a Dios. Dice en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta esta traducción, dice: una y otra vez en el 41, una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Aquí se refiere a la acción de desobedecer o tener en poco la palabra de Dios. Por eso provocan al Santo. No se acordaron de su poder, dice el 42, ni de cómo los rescató de sus enemigos. ¿Sabes que eso es muy fuerte? Porque limitaron. Tú limitas el poder de Dios en tu vida por tu incredulidad. ¿Sabes? Tú lo limitas. Tú le pones un freno al poder de Dios en tu vida cuando tú no le crees. Le estás diciendo: no quiero ni que entres, no quiero saber de ti porque no te creo. Y eso es lo que hace cuando hay incredulidad. Y aquí dice que provocaron al Santo de Israel, lo limitaron. Y aquí el salmista hace esta acusación, porque nada limita más a Dios que un pueblo que no ore, un pueblo que no hable con Él, un pueblo que nunca se arrepiente de nada, un pueblo que todo siente que lo hace bien. Ese no busca a Dios, porque yo estoy bien. Estoy tan bien que no necesito un salvador, no necesito quien me escuche. Yo puedo arreglar mis problemas, mi vida entera la tengo resuelta porque yo misma puedo y nadie necesito que me ayude. Y es cuando tú estás limitando la mano de Dios. Le estás amarrando las manos a Dios para que a ti no te ayude. Cuando tú no le crees, cuando tú no oras, cuando tú no lo buscas.
pero cuando al contrario tú lo buscas, aquí el salmista habla de eso, dice: no se acordaron de su poder ni de cómo los rescató de sus enemigos. Y así habla. Y entonces dice que Dios se enojó con ellos y los siguieron tentando, pero Dios les ayudó después de que ellos lo buscaron. Lo buscaron, y dice que ahí en el versículo 69, ahí construyó su santuario tan alto como los cielos, tan sólido y perdurable como la tierra. Escogió a su siervo David y lo llamó del redil. Tomó a David de donde cuidaba las ovejas y los corderos y lo convirtió en pastor de los descendientes de Jacob, y lo cuidó con sinceridad de corazón y lo dirigió con sus manos diestras. Usted y yo necesitamos a Cristo. Usted y yo lo necesitamos porque no sabemos mañana qué vaya a suceder en su vida, sea bueno o no sea tan bueno. Nunca va a haber nada que no sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así como este hombre, Eric, que a nadie nos hubiera gustado pasar lo que pasó este hombre en aquellos años de la Segunda Guerra Mundial, solamente la mano de Dios lo pudo ayudar para que sobreviviera él y seguir sirviéndolo como siempre lo había hecho. De tal manera que usted y yo debemos de darle gracias, porque su voluntad es grande y poderosa y eterna. Yo te invito que te pongas de pie conmigo y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser ese tipo de personas que oran todo el día, que están con Él siempre, que están buscando ese santo, ese Señor, a ese Jesús que vino a salvarnos y que vino a ponerse en vez de ti y de mí, que fue muerto por tus pecados y por los míos. Yo te pido que tú y yo oremos y que le demos gracias por tanta bendición que hemos recibido aquí en la tierra. Nosotros no vivimos lo que vivió este señor Eric. No lo hemos vivido y quizá nunca lo vivamos, y qué bueno. Pero este es un ejemplo para que nos demos cuenta tú y yo que siempre le debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Señor, en todo. Tengo frío, tengo calor, me siento mal, tengo gripa, tengo esta enfermedad, no. Mi hermana, mi tía, alguien, pero siempre voy a estar intercediendo por otros. Y quiero que Dios esté metido en cada cosa de mi vida, en cada instante de mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en la cocina, con mis amigas, con las cosas que hago y que desempeño. Que esté Él siempre presente. Que tú ores siempre, dice, orad sin cesar, porque su adversario el diablo anda como león rugiente buscando a ver a quién se va a devorar. Yo te invito que ores conmigo y le cantes, porque la canción también es una oración. La canción es alabarlo, es decirle que Él es importante, es el santo, más santo, dice 3 veces santo. Quiere decir que Él es verdaderamente santo, y le damos gracias porque Él es el Rey y Él es el dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Te anhelamos, feo de Dios.
oramos a ti sabiendo que tú eres nuestro Padre, que nos escuchas en todo momento, en la calma y en la adversidad. Señor, gracias porque tú siempre estás ahí dispuesto para escucharnos, a tus hijos, a los que te buscan en espíritu y verdad. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos nuestras vidas y nuestras familias. Amén y amén. Así es, somos despedidos. Que tengan bonita noche. Que Dios los bendiga.